¿Sabías que los inicios de Disney en Hollywood fueron en un despacho minúsculo y lejos de su gran estudio? ¿O por ejemplo que su primer trabajo en Los Ángeles fue catalogado como decepcionante? ¿O que se pasó de hacer imagen real mezclada con animación a solo animación, en parte porque no fue capaz de ponerse de acuerdo con la madre de una de las primeras actrices infantiles del estudio? Pues si quieres saber todo esto y mucho más, quédate porque en esta serie del canal vamos a seguir descubriendo la historia de Disney y concretamente en este capítulo 2, cómo fueron sus inicios en Hollywood, lejos de las alfombras rojas, de los grandes éxitos y solo con mucho trabajo. Ya sea porque te gusta Disney o porque sientes curiosidad, ponte cómodo, cómoda, coge palomitas y disfruta porque esto es La Guardia del Cineasta. Yo soy Fran y hoy vamos a seguir descubriendo la historia de Walt Disney. Antes de marcharse de Kansas, Walt comenzó a desarrollar junto con su hermano Roy Disney, que fue su socio más cercano durante toda su vida, un proyecto para una serie protagonizada por una niña llamada Virginia Davis y que tituló Las Comedias de Alicia. Para esta serie tomó como referencia otra serie muy famosa de la época que hacía Dave Fleischer con un personaje llamado Coco, que era un payaso de animación que viajaba al mundo real donde interactuaba con personas de carne y hueso. Sin embargo, Walt en su proyecto le dio la vuelta a esta idea y lo que hizo fue que una niña llamada Alicia de carne y hueso viajase a mundos de animación donde interactuaba con un montón de personajes dibujados. La serie estaba protagonizada por una niña llamada Virginia Davis, que Walt descubrió en Kansas y que con tan solo 4 años de edad era capaz de cantar, bailar e interpretar de forma muy natural para la edad que tenía delante de cámara. Walt grabó junto con ella en primavera de 1923 en Kansas un capítulo piloto para la serie que titularon Alice Wonderland, en el cual la pequeña Alicia viaja a un pueblo de fantasía y va descubriendo uno por uno cuáles son sus habitantes animados. Tras esto, y tal como comenté en el primer capítulo de la serie, que te dejo enlazado aquí arriba por si no lo has visto, aprovecha, corre, que es darle clic aquí solamente y ya te mando automáticamente al vídeo. Walt tuvo varios problemas en Kansas y se tuvo que trasladar a Hollywood, convenciendo a parte de su equipo, a su hermano Roy y a los padres de la niña para que se trasladaran junto con él a Hollywood y poder así continuar con el proyecto. Una vez que llegaron a California, Walt y su hermano Roy alquilaron un pequeño despacho en el número 4651 de la avenida Kingswell de Los Ángeles, y allí realizaron el que sería su primer proyecto en Hollywood, el capítulo de esta serie titulado Alicia va a la playa. Lo presentaron el 25 de diciembre de 1923, justo un día después de Navidad, a sus distribuidores, pero estos, tras verlo, catalogaron el corto como decepcionante. Sin embargo, Walt siguió creyendo en el proyecto, reunió a sus animadores y para el año siguiente presentaron otros 12 capítulos más de la serie. Además se notaba cómo tanto Walt como sus animadores iban mejorando entre cada capítulo y el siguiente. Se basaron muchísimo para esta primera temporada en los cánones que establecían las series de animación y de dibujos animados de esa época, de la década de 1920. Y también se basaron muchísimo en el cine mudo del momento, no solo de animación sino también de imagen real, y en las tiras cómicas o en los cómics favoritos de Walt, que incluso llegaban a parodiar en algunos capítulos. Muchas de las ideas y estrategias que utilizaron con esta serie se convertirían después en marca de la casa de Disney y veríamos cómo las utilizarían en los proyectos de la década siguiente, de 1930. Y algo clave que se vio en este proyecto fue la predilección que sentía Walt por la música. De hecho, curiosamente, tanto en esta serie como en la siguiente, Oswald, Walt no imponía, sino que le daba libertad a las salas de cine para que ellas mismas eligieran qué música querían que sonase durante las proyecciones. Pero lo que sí hacía Walt, atención, era que por ejemplo un capítulo estuviera gobernado por un baile de Charleston, o el siguiente por un pianista que tocaba una octava que se veía directamente en pantalla, por lo cual no estaba dando tanta libertad como parecía. Y de esta manera podemos ver cómo mucho tiempo antes de las Silly Symphonies, de las cuales hablaremos en futuros capítulos, Walt ya estaba intentando aunar en pantalla dos de sus grandes pasiones, la animación y la música.
de hecho algo clave también que se ve en esta serie es como Walt empieza a mezclar los temas que tienen que ver con el mundo modesto o rural, que él conocía muy bien porque se crió en una granja, con los temas que tienen que ver con el mundo cortesano, lleno de desfiles, de fiestas, de familias reales y de otros elementos similares. Y otro detalle muy curioso es que Walt empieza aquí ya a mostrar más interés o más simpatía por los personajes más rebeldes o que ponen más patas arriba a la comunidad, en lugar de hacerlo por los personajes que representan más autoridad, como por ejemplo los profesores, que los deja en un segundo plano o con un tono más satírico o de burla. La pequeña Virginia Davis interpretó al personaje de Alicia durante todo un año, la primera temporada, pero después fue sustituida porque Walt no logró ponerse de acuerdo con la madre de la niña para firmar un nuevo contrato para las siguientes temporadas. Así llegamos a la segunda actriz que dio vida al personaje de Alicia, una niña llamada Dawn O'Day que con tan solo 6 años ya tenía mucha experiencia delante de cámara, y tras esta llegó otra tercera actriz que también dio vida al personaje protagonista de Alicia, llamada Margie Day, y que se convirtió en una suerte de actriz fetiche para Walt, ya que llegó a protagonizar hasta 31 cortos o episodios de la serie. Y por todo esto, y a raíz de la llegada de la tercera actriz infantil, Margie, tanto Walt como su equipo empezaron a dejar de contextualizar tanto las historias en la imagen real, o lo que es lo mismo, empezaron a dejar de darle tanta importancia a la imagen real por encima de la parte animada. De hecho, esto posibilitó que pudieran crear mundos más ricos con un abanico mucho más grande de personajes de animación, que eran más flexibles, que estaban mejor hechos y que además tenían gags o chistes mucho más ingeniosos. Así esto continuó avanzando hasta el punto en el que Alicia, la protagonista, en algunos capítulos incluso quedaba relegada a un segundo plano o a un cameo al inicio y al final del capítulo. Y así fue como poco a poco los personajes animados tomaron el protagonismo. Y mientras todo esto ocurría, el equipo de Walt seguía aumentando y mejorando, y aunque hubo muchos miembros brillantes en él, el que más destacó por encima de todos fue Uwe Iwerks, que después abreviaría su nombre a Ub Iwerks. De él ya hemos hablado en el capítulo 1 de la serie y en otros vídeos del canal como este que os dejo enlazado aquí arriba, y que me haréis un favor enorme si pudierais ir a verlo, pero además se convirtió en una pieza clave en la fundación del estudio y en uno de los socios más cercanos de los hermanos Disney, aunque del porqué os hablaré en el próximo capítulo. Todos estos personajes que fueron creando se convirtieron en los predecesores de Mickey Mouse y de su banda, y de todos ellos destacó principalmente uno, Julius, un gato negro que en su origen no tenía nombre y que se convirtió en el compañero principal de aventuras de la protagonista, de Alice, y que además era el resorte principal de la serie y quien sostenía por tanto casi todo el peso de la acción. Y uno de los personajes más curiosos de la serie era precisamente uno de los antagonistas de Julius y que tú que estás viendo este vídeo probablemente conozcas. Curiosamente, el primer nombre por el que se le llamó, o al menos por el que el público lo conoció, fue Beetle Pete, aunque este después cambió y se cambió por ejemplo a Pete el Malo, Pete el Negro o Pete Pata de Palo como enemigo de Oswald, y finalmente se redujo a Pete, solo Pete, como mayor azote de Mickey Mouse. Y sí, es ese Pete en el que estás pensando y que estás viendo en pantalla y que se convirtió en uno de los personajes más antiguos que habían creado Walt y su equipo y que sigue aún en activo a día de hoy en la factoría de Disney. Así, antes de Mickey Mouse y de Oswald, Walt Disney nos entregó a su villano por antonomasia. En sus inicios, Pete solía aparecer con la forma de un oso negro, aunque después fue cambiando su aspecto y su personalidad con los años y con los proyectos. Aún así, siempre conservaron su nombre principal y la esencia del personaje, y de esta forma se convirtió en uno de los personajes curiosamente más famosos y también más arraigados del estudio. Y curiosamente también otro de los personajes más arraigados de la factoría fueron los ratones, que en esta época nada más lejos solían aparecer como manadas cada vez que tenían ocasión. Y para terminar con la etapa de Alicia y entender por qué acabó, primero debemos conocer cómo fue la distribución del proyecto. En sus inicios la serie se distribuía en base a las leyes de distribución estatal, es decir, que cada estado marcaba según su ley el precio que valía cada corto o cada capítulo para las salas de cine. Sin embargo, después consiguieron un distribuidor pequeñito llamado la Film Booking Office, que no tenía demasiados recursos y no le podía dar la publicidad al proyecto que ellos querían. Pero entonces entró en juego Charles Smith, y ojo porque este hombre es muy importante para el próximo capítulo y para la historia de Disney. Él se convirtió en el distribuidor oficial de Disney y consiguió un contrato de distribución ni más ni menos que con uno de los titanes del cine, Universal Studios, que llevaba muchos años sin distribuir dibujos animados, y gracias a Universal Studios y al éxito que ya tenía la serie pudo seguir triunfando. Pero a finales de 1926 y después de 4 años y 48 cortometrajes o episodios de la serie, 12 por temporada, Walt estaba saturado del formato y necesitaba savia nueva. Por eso él y su equipo decidieron cambiar a la actriz de ese momento, Margie, por Louise Hardwick, que sería la cuarta y última actriz que daría vida al personaje de Alicia en su última etapa. Además, en esta última etapa decidieron centrarse mucho más en la parte en la que Alicia interactuaba con los animales, pero igualmente el formato ya estaba gastado y además Walt tenía mucha más presión por contar con Universal Studios como distribuidora. Por eso, Walt y Universal estuvieron totalmente de acuerdo en que tenían que cambiar la serie y crear una nueva con un nuevo personaje que sustituyera a Alicia y a Julius. Y el resultado de
este cambio fue ni más ni menos que la creación conjunta entre Walt y su animador estrella Ub-Iwerks de un personaje que se estrenó oficialmente el 15 de julio de 1927 y que se convirtió además en el predecesor del ratón más famoso de toda la historia del espectáculo y cuyo nombre cuando se estrenó fue el de Oswald el Conejo Afortunado. Y hasta aquí el segundo capítulo de esta serie del canal dedicada a la historia de Walt Disney. Espero que te haya gustado y si no al menos que te haya divertido, y si es así por favor dale a me gusta a este vídeo y ya sabes, si quieres te puedes suscribir al canal, es totalmente gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creciendo y además si activas la campanita de las notificaciones, YouTube te avisa automáticamente cuando se estrene el próximo capítulo. Y también si quieres por favor comparte este vídeo para que podamos llegar a mucha más gente y seguir trayendo más contenido de cine, aquí mismo, a la guardia del cineasta. Yo soy Fran, gracias de corazón por verme y nos vemos en la próxima.